no, eso es una mala idea. Creo que no va a salir. No pueden estar chuecos, Mayre. Hola Crafters, bienvenidos a su estudio crafty favorito. El día de hoy vamos a hacer un reaccionando a videos de Mayre Wink, la santa patrona del no fail. Y les sorprenderá saber que nunca en la vida he visto un video completo de Mayre. Ya sé, lo siento, discúlpenme, pero esta vez será la primera y ustedes estarán conmigo para ver qué pasa. Así que empecemos con este video. Vamos a empezar, no sé con qué video empezar, de hecho. Estoy viendo cuáles son los videos más populares. Voy a elegir uno al azar. Hay cosas que se ven muy interesantes, pero a ver, ¿cuál me llama la atención? Galleta arcoiris, roll cake, el del roll cake, porque yo fracasé con ese pastel muchas veces. Y yo voy a hacer roll cake de Cristian Castro. Ustedes pueden... Está interesante que este es un roll cake de Cristian Castro. Creo que a mí jamás se me hubiera ocurrido utilizar a un artista para un roll cake. Miren, se super pega con mantequilla, qué impresión. Le voy a poner más a mí. Me encanta la cara de Cristian Castro de que, ¿sabes? Muy bien, este ha sido del congelador y ahora le voy a poner... Oigan, el primer Cristian Castro tiene los dientes horribles, pero ya después que no los marcó quedó mucho mejor. Tuviera aquí. Eso no es envolvente. 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 Creo que no va a salir. Y luego le vamos a poner mantequilla derretida igual. Es que ¿saben qué? Este pastel tiene truco. Porque si no metes bien la masa, como que se bajan las yemas y entonces no queda esponjoso. Queda como plano y queda horrible. Entonces, les digo porque ya me pasó. Cristian Castro es azul como el mar. Sí quiero que mi panquezuelo sea azul. Se pasa. Sin dejar de verte, no dejo de mirarte. Quisiera ser horno para que mirarte vayas, no deje de verme. Vamos a revelar la placa. Este es el momento crucial. O sea, sí, es el momento crucial de este pastel. Amigos, quedó muy hermoso. Oigan, está quedando súper bien. El decorado es súper elaborado. Yo hubiera hecho de corazones para no complicarme la vida, pero está haciendo Cristian Castro y todos sonríen y todos son bellos. Esto cuidadosamente. Ay, no importa si se rompe. Miren, dijo, no se preocupen si se rompe. Ya se rompió, amigos, se duele el corazón. Ay, no, mala idea echarle cheddar. Va a estar muy líquida, ¿no? Entonces va a quedar como aguado. No se rompa más, pero creo que ya valió, amigos. No, eso es una mala idea. Y creo que las caras de Cristian Castro quedaron súper bien. Eso necesita un reconocimiento. ¿Podrá lograrlo, Mayre Wink? ¿Qué onda con la voz de Mayre Wink? Que su tanga usada, no es cierto, amigos. No hagan agua de calzón nunca, amigos. Es una bandita para el pelo. Sí, eso es una tanga, Mayre. Oigan, ¿se imaginan cómo graba Mayre? ¿Grabará sola? No, la verdad es que el niño prodigio nunca ha sido difícil de manejar. El sogo, pues me frenzone. Dios mío, qué ansiedad. Le faltó un pedazo a esa galleta de brownie. O sea, ¿se dan cuenta? Pero está bien porque son vudú, entonces pueden estar chuequitos. No pueden estar chuecos, Mayre. Tienes que ponerlos derechos. Ese mono está chueco. Tiene pegada un brazo con una pierna. ¿Saben qué va a pasar cuando metas eso al horno? Se va a pegar todo. Y entonces no va a ser un mono, va a ser una bola. Me estoy dando cuenta de que tengo problemas. Oye, le está saliendo bastante bien. Ok, amigos, pues ya quedaron sus rasgos. Primero les puse aquí en chocolatitos. Sí que súper, sí se... O sea, que están chuequitos. Sí se parecen. Pero porque les hice vudú. Ok, muy bien. Pero esta idea está bastante buena. O sea, estoy pensando que podrías hacer más figuras con el acetato. Y eso yo no lo había pensado. Eso me parece bastante bueno. La cara quedó bastante bien. Yo creí que le iba a quedar mucho peor, pero quedó bastante bien. Y fue una técnica bastante interesante que yo jamás habría usado en mi vida. Pues creo que lo hizo bastante bien. Ok, este es pan de leopardo. Tengamos... Ah, no, ya era español. Ya que tengamos una bola muy ardiente, hay que partirla por la mitad. Le faltan, a ese acento español, le falta como algunas cosas españolas. Porque solo está hablando como así, pero sigue hablando como mexicana. Pero necesita... Tío, necesitas meter las palabras españolas, que si no, no parece. Pero creo que ese no es el objetivo, porque Mayre lo hace para que sea gracioso, entonces. ¿Cómo quedó el corazón de Mayre? Pues después del brasileño, ¿verdad? ¿Quién es el brasileño? Quiero saber ahora quiénes son los hombres en la vida de Mayre, porque todos inspiran los videos.
Entonces ahora sí les voy a pedir que recen bastante. Esperen para que recen. Muy bien. Esperen. Mayre necesita una plegaria. Dios del crafty, ayuda a Mayre para que logre terminar este pan de leopardo. Please. Ok. Nueva regla número 2, que queden de cualquier tamaño, bebés, ya no importa nada. Esa actitud de ya no importa nada es cuando estás grabando a las 3 de la mañana y es como que ya me quiero ir a dormir, ya X, que quede como sea. ¿Y saben qué? Si les falta espacio, no importa. Córtenle y acomódenlo en algún otro lado. Me dijeron que esta primera rebanada no iba a quedar. Bebé, super quedó. Pero es lo que les digo, la primera vez que lo intentas queda horrible y después de eso ya queda bien porque ya sabes qué fue lo que hiciste mal. Es que yo creo que todos los intentos son buenos. Los ufas, qué gran día para estar viva. Esto lamentablemente no es queso, es jabón de... Ay, yo creí que era queso Oaxaca, me había emocionado. Es que tengo hambre. Porque vamos a hacer jabones de cristales, que la verdad yo no sé ni por qué me los pidieron. Si es súper difícil de conseguir este jabón de glicerina. Necesitamos jabón. Eso es cierto, hacer jabones es terrible. Tienes que ir a quién sabe Dios dónde, a una tiendita mini que solo hay una en cada ciudad y es donde te consigues el jabón. Y de hecho yo conseguí jabón hace un tiempo y todavía lo tengo guardado, ni siquiera lo utilicé. Jabón de glicerina. No creo que no se vea. Bebés, el de glicerina se súper derrite, muy bien. Pues encontré unos guantes que me compré, pero tengo que enseñarles que son guantes decorados porque son para uso doméstico sin perder el estilo. Y luego eso lo voy a dejar ahí colgando hasta O que sea, es como el guante de Thanos, está haciendo gemas en un guante. Pues esto claro que es un cristal precioso, pero claro. ¿Le quedó bien? De super cristales mágicos. El legrado le quedó súper bien. Mi cristal de Yo quiero ver su guante. Estoy teniendo un problema y es que esto O sea, no tiene que sale, romperlo. O sea, creo que tendría que romper mi guante, pero no hay manera en el universo, amigos, de que yo... Qué miedo bañarte con un jabón de guante. O sea, como una mano. O sea, es como... Bueno, cuando te bañas te tallas con tu mano, ¿no? ¿What? Y otra cosa es que por su forma amorfa se resbalan, ¿saben? Entonces... O sea, como que imagino que llegarás a la casa de Mayre y a tener un montón de DIYs fallidos por todos lados. O sea, vas a su baño y tiene jabones de cristal. Y vas a su refri y tiene galletas vudú que no son vudú, son como de amarre. Amigos, ya no estoy... No, esto fuera de broma, sí me está quitando la soledad. O sea, sí siento como un toque humano que me está haciendo paro. Es que sí, o sea, es una mano que te está tocando, ¿qué onda? Es cierto, hay veces que estos proyectos se ven muy bonitos, pero no duran. Entonces serían como esos jaboncitos que tienen las mamás en el baño, que son de gonchitas y así, y que si los vas a agarrar es como... Es este muñeco reversible que es como un peluchito de un lado y luego lo volteas y es otro peluchito más kawaii. Uno más kawaii que el otro. Entonces... Sí, no hay nada mejor que un peluche kawaii, más que 2 peluches kawaiis en un solo peluche kawaii. El internet, amigos, el internet me dijo que yo podía tener un hermoso peluchón reversible. Necesitamos 2 calcetines. A ver, duda, Mayre, ¿dónde conseguiste esos peluches? Esos calcetines, están súper bonitos. Empezar a pegarle todo el peluchón, ¿ok? Pégame tu peluchón con silicón. Pégame tu peluchón con silicón. Pégame tu peluchón con silicón. Tu peluchón y el mío con silicón. Ya que tengo... Con silicón. Y naricita. Ay, Uy, este cara es chapitas, súper sí, bonito. chapitas. Oh, hermoso gatito, súper kawaii. Todavía le puse aquí chapitas, le puse aquí un corazoncito. Entonces ahora es una perfecta descripción gráfica de cómo soy yo por fuera, yo por dentro. Aquí puedes ver inseguridades. Le quedó bonito. Yo digo que sí le echa ganas. Es que sí le echa ganas. O sea, bravo Mayre, le echas un buen de ganas. Expectativa. ¿Por qué está haciendo eso? ¡Ay, no! ¡Ay! Realidad. No puedo creer que nunca hubiera visto un video de Mayre. La verdad, después de ver estos videos me doy cuenta de que es una chica bastante multifacética porque ha hecho de todo. Ha hecho manualidades, ha hecho cocina y la verdad es que yo siento que le echa muchas ganas a todo lo que hace y lo hace bastante bien. O sea, yo aprendí varias cosas de ver sus videos que no sabía que se hicieran así. Le mando un abrazo enorme a Mayre por inspirarnos a todos a que todos cometemos errores la primera vez, pero aprendemos de eso para que nos salga mejor. Como el guante que es un jabón, o sea, eso es un win definitivamente. Espero que te haya gustado este video. Dime en los comentarios qué opinaste, dale me gusta y nos vemos hasta el próximo. Adiós.